Hola, Dios les bendiga a todos. Quien les habla es su amigo el pastor Marcelo Parrelia. Y estamos aquí en un nuevo live con Ministerios de Fe. Y hoy nuestro invitado es nuestro amigo el doctor Oscar Efraín Reyes. Desde Dallas, Texas, va a venir con un estudio, pero él es del Ministerio Obreros para la Cosecha y nos va a traer un estudio. Sea bienvenido, doctor Oscar. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está mi querido pastor Marcelo? Es un gusto, un placer saludarlo y también mucha alegría para nosotros este día poder estar con usted y compartir de las buenas nuevas de Jesucristo. Y dígame, hábleme un poquito de su ministerio, Obreros para la Cosecha? ¿Cómo nació en su corazón? ¿Cómo lo está desarrollando? Muchas gracias por la pregunta, pastor Marcelo. Fíjese que Obreros para la Cosecha nació en una madrugada que el Señor me despertó para orar y viendo la necesidad de muchos ministerios de ser orientados, de ser encauzados hacia obtener el mayor fruto. Y yo parto de una premisa. Hay pastores, ministros que con todo el corazón oran a Dios y dicen, Señor, dame alma, Señor, dame crecimiento, Señor, prospera mi iglesia, etcétera. Y Dios no tiene problema en responder esa oración. Por ejemplo, usted le puede pedir al Señor hoy, Señor, dame 10,000 almas. Dios no tiene problema para darle esa cosecha. Y Dios le puede responder hoy y lo hace. Hechos dice que hubo una cosecha de 3,000 almas, luego de 5,000. Entonces, para Dios los números no son problema. El problema es dónde usted va a alimentar esas ovejas. ¿Qué estructura existe para sostener? Entonces, Obreros para la Cosecha nace para ayudar a los pastores a que, número uno, puedan evangelizar. Número dos, puedan discipular. Y número tres, lo más importante, ayudarles con estrategias para retener el mayor fruto posible. Y eso lo hacemos teniendo una conversación personal con cada pastor para definir con ellos podrían ser la estrategia, qué estructura podría él tener y llevar de la mano al pastor hacia una meta de mediano, de corto, mediano y largo plazo. Es decir, nosotros no vamos solo a emocionar a la gente y no, nosotros trabajamos con los pastores proyectos de 3 años. 3 años estamos con ellos de la mano, asesorándoles, asistiéndoles, dándoles seminarios, estrategias, dando seguimiento personal al pastor para ayudarle, para que él pueda lograr un crecimiento integral porque nos ocupamos no solamente de números, no, nos ocupamos de las personas. Entonces tenemos todo un equipo de profesionales en lo administrativo y en lo espiritual para poder ayudar en todo esto a los pastores. Qué interesante, la verdad, y qué necesario que es este trabajo, que muchos pastores se sienten solos. Y aquí en Río de Janeiro están aconteciendo algunos problemas, ¿no? Porque el pastor no tiene una cobertura, no tiene un seguimiento. Entonces, al sentirse solo, algunas personas se suicidan, otras personas caen en pecado y terminan perdiéndolo todo. ¿Amén? Entonces, vamos a trabajar juntos, vamos a difundir su trabajo para que muchas personas Muchas puedan ser gracias. fortalecidas en la palabra de Dios y en el conocimiento del amor entre los hermanos. Amén. En el Amén. día de hoy usted nos va a traer un tema muy importante que es, el título es El reino de Dios. ¿Es verdad? Co- Correcto, correcto. Vamos a hablar acerca del tema del reino.
Es un tema muy apasionante, Pastor Marcelo. Probablemente los que nos estén viendo y escuchando ya han oído acerca del tema del reino. Y yo tengo que hacer una aclaración acá. Yo sé y estoy muy seguro que las personas que ya oyeron del reino quizás oyeron una perspectiva equivocada, porque como muchas cosas suceden en el Evangelio que a veces son nuevas, hay un uso malo y un buen uso de las cosas que Dios va revelando a la iglesia. Entonces, a veces la doctrina del reino se ha usado para eh, obtener ciertos beneficios y también abusar de la gente, pero yo quisiera darle la perspectiva correcta de lo que es el reino y cómo debe ser promovido ese reino y cómo nosotros podemos disfrutar de ese reino de una manera bíblica. Amén. Y entonces, cuénteme, ¿qué es el reino de Dios? Muy bien. Permítame decirle, Pastor Marcelo, que siempre Dios ha deseado gobernar la tierra. Desde que Él puso al hombre en la tierra, Él siempre quiso gobernar esta tierra bajo bajo un espíritu de justicia y unidad que emana de su trono. Y realmente Dios siempre ha estado presente con el hombre en la tierra. Eso lo vemos desde el principio, Génesis capítulo 1, capítulo 2 nos habla de Adán, del primer Adán, Cristo. Y luego nos habla del segundo Adán, que es Cristo. Pero realmente Dios lo que busca es que haya un representante en la tierra. Y entonces, a través de eso, como Adán, primero tuvo como representante a Adán. Pasó lo que pasó, entonces tuvo como representante a Abraham. Y después de Abraham, él llamó a Isaac, a Jacob, y a través de ellos creó una nación, Israel. Y tuvo a esa nación como su pueblo, como la nación que pudiera manifestar ese reino sobre la tierra. Y todos sabemos que Israel también falló. Entonces viene Cristo y él encarna en sí mismo el reino, porque él es una semilla, es como una semilla que viene hacia nosotros. Entonces, aquí empezamos a responder la pregunta, ¿qué es el reino? Bueno, permítame para contestar poder leerles lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Repito, Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. En la versión de 60 dice de la siguiente manera. Después que Juan fue encarcelado, notemos las palabras, cómo son interesantes todo esto. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Verso 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha creado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Este pasaje de Marcos 1, 14 y 15 es interesante porque nos muestra en primer lugar la misión de Jesús, que fue traer el reino a la tierra y no solo traerlo, sino ya establecerlo. No de una manera ahora territorial, o sea, basada en fincas, ciudades, tierras por ahora, no, sino establecerlo en el interior de aquellos que creyeran en él. Por eso es que en este pasaje observamos tres cosas interesantes. Por favor, pónganme atención que aquí empezamos a explicar qué es el reino. Bueno, número uno, notemos que el pasaje dice que Juan fue encarcelado. Y sabemos también que Lucas narra que Juan murió decapitado.
Ahora, ¿qué nos ilustra esto de que Juan fue encarcelado y fue decapitado? Lo que nos ilustra es que no se puede vivir en el reino sin antes morir a la vieja naturaleza que se proyecta en religiosidad, legalismo y en una vida de pecado. Entonces, si nosotros, voy a empezar tal vez con el final antes de definir qué es el reino, pero si nosotros queremos vivir en el reino, no podemos vivir bajo hábitos, ideas o costumbres, vamos a decirlo en este término muy conocido para todos, del mundo, de este sistema del mundo. Tenemos que cambiar, tenemos que cortar, tenemos que, como dice Filipenses, circuncidar nuestro corazón, o sea, una decisión de poder dejar todos esos viejos hábitos y abrazar la nueva vida que el reino de Dios nos ofrece. Ok. Número 2. Notemos que la segunda parte del versículo 14 nos dice el tipo de evangelio que Jesús predicó y que ahora los que somos iglesia debemos predicar y enseñar. Y esto es el evangelio del reino. Pero el verso 15, número 3, también nos dice lo siguiente. Hay un tiempo que ya se cumplió, dice, Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido. Ahora, ¿qué tiempo se cumplió? Esa es la pregunta. ¿Qué tiempo se cumplió? Se cumplió el tiempo de Israel. Ahora es el tiempo glorioso de la iglesia representada en el Antiguo Testamento por la ciudad de Sión. Es decir, este reino es diferente al reino del Antiguo Testamento, porque acordémonos que en el Antiguo Testamento solo un hombre elegido por Dios tenía el poder, tenía la autoridad para gobernar sobre un territorio. Este territorio era Israel. Eso es en el tiempo pasado. Ahora, el reino de Dios, ya con Jesús, ha sido entregado a la iglesia. Cuando hablo de iglesia me refiero a todo el cuerpo de Cristo. Aquellos que viven, y aquí vamos a describir lo que es el reino, bajo un ambiente, bajo un, bajo un territorio, bajo un dominio, donde Dios gobierna y Él establece su reino. La palabra reino en el griego es la palabra basileía. Y esa palabra basileía lo que está interpretando es que ese lugar es el territorio, es el área donde Dios gobierna. Por eso es que en el verso 15 se habla de que como resultado de la venida de ese reino, debemos arrepentirnos. Pero aquí la palabra arrepentimiento en el griego es diferente a llorar, a confesar pecados, no. La palabra arrepentimiento no es tener remordimiento, sino la palabra original para arrepentimiento es la palabra griega metanoeo. Y esta lo que nos sugiere es que cuando uno se arrepiente en este reino, piensa diferente, es decir, presta atención, pone su mente, su entendimiento en lo que la, la orden está viniendo de Dios para que este reino pueda fluir. Es decir, no hay vida de reino donde no se pone atención a los principios que este reino nos lleva, porque
El reino es un cambio, pero no un cambio de, de diente a labio, no, sino es un cambio de mentalidad. Por eso es que en cuarto lugar, ya para ir describiendo lo que es el reino, no se puede creer en lo que este reino demanda sin que antes haya un cambio de mente que nos lleva a un cambio de conducta espiritual, moral y social. Por ejemplo, ¿cómo vemos cómo describimos el reino? Veamos lo que nos dice, si yo me permito abrir aquí mi Biblia, lo que nos dice Romanos 14:17. Lo sé, pero yo quiero leerlo para que no haya eh, olvido. Y dice Romanos 14:17 en la versión del 60, dice, note aquí, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino tres cosas: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el reino? El reino no es poner atención en cosas externas, como el comer, el vestir, el, el hacer. No, 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 no. Sino que el reino es vivir una vida bajo tres parámetros. Fíjese pues, estos tres parámetros son muy importantes. El 3 es un número importante en la Biblia. Vuelvo al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había un lugar donde Dios se manifestaba que se llamó tabernáculo. Este tabernáculo estaba compuesto de atrio, lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, aquí dice que tenemos que tener una vida de justicia, una vida de paz, una vida de gozo. La justicia está representada en el atrio. ¿Por qué? Porque en el atrio ahí se presentaban las víctimas, ahí se preparaban los holocaustos, se limpiaban las vaquillas, se les sacaban las entrañas a los corderos para luego ser quemadas en el altar de bronce. Ahí en el atrio, el sacerdote se lavaba las manos, se lavaba los pies con el agua. Es decir, una vida de justicia. ¿Dónde empieza la vida de justicia? Cuando yo recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador, y como resultado de tener a Cristo como mi único y suficiente Salvador, soy justificado y ya no debo ser condenado ni acusado por nada porque la sangre de Cristo me limpia. Pero ojo con esto, si yo voy a vivir una vida ya justificado, entonces voy a pensar diferente. Entonces, pensando diferente, voy a actuar diferente. Luego dice una vida de paz. Esto es en el lugar santo. En el lugar santo estaba el candelero. En el lugar santo estaban los panes de la proposición, que estaban sobre una mesa de acacia, y el candelero, acuérdese que fue hecho a martillo, fue labrado a martillo. Entonces, la vida de paz del reino, ¿qué representa? Número uno, tenemos paz porque somos guiados por el Espíritu Santo en este reino. Ya no hacemos nuestra voluntad, ya no hacemos lo que nos parece, sino como nuestra mentalidad cambia, entonces vivimos guiados por el Espíritu Santo. Pero note aquí, no puede haber guianza, no puede haber vida del Espíritu sin el pan de la proposición. El pan de la proposición en el lugar santo representa la palabra de Dios.
Una característica de estos panes es que eran cambiados a diario, eran 12 panes grandes de trigo, cebada. Eso nos representa que está la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu y la palabra trabajan juntos. El espíritu y la palabra, vuelvo a decir, trabajan juntos. Pero entonces tenemos que el reino es justicia, el reino es paz, pero dice que también el reino es gozo. ¿Qué representa esto? El gozo está representado en un lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? En el lugar santísimo estaba la barca, el arca, perdón, que estaba guardada por 2 querubines. Y esa arca representa la presencia de Dios. Pero dice que en este santuario, en el lugar santísimo, el sacerdote entraba una vez al año. ¿Qué representa eso? Que ahora nosotros ya estamos bajo un nuevo pacto. En este reino estamos bajo un nuevo pacto. En este evangelio del reino estamos bajo un nuevo pacto. Ya no necesitamos intermediarios. Ya no necesitamos a personas que aboguen por nosotros para poder tener una bendición. Nosotros tenemos un acceso directo al Padre mediante el sacrificio de Jesucristo. Y es más, nosotros ahora también, según Primera de Pedro 2:9, dice que somos sacerdotes, somos reyes, somos sacerdotes del Señor. Ahora, reyes, ¿por qué? Sacerdotes, ¿por qué? Porque reyes para regir en el reino del Señor. Pero sacerdotes, ¿sacerdotes para qué? Para adorar a Dios, para exaltarlo, para glorificarlo, para interceder ante el Padre por las necesidades de este mundo, porque este reino se pueda establecer en los corazones. Por eso es de que yo siempre he dicho, cuando hablamos del reino, la solución para este mundo está en predicar este evangelio, pero el evangelio del reino, como lo dice Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, está claro. Aquí dice, lo quiero volver a leer porque es interesante y aquí terminamos lo que es el reino. Y dice Marcos 1, 14, 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, proclamando el evangelio del reino. Pero él decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Si me permiten, puedo traducir este último párrafo, verso 15. Él dice, el tiempo se ha cumplido. Cambien su manera de pensar, porque ha llegado el reino de Dios. Entonces, no hay reino si la mentalidad no cambia. Por eso es que un ejemplo de reino es José. La vida de José, todos la sabemos. Es muy famoso José en la Biblia. Él estuvo en la cárcel, él estuvo como esclavo, pero dice que en todo lugar donde José iba era prosperado. ¿Por qué? Él fue capaz de prosperar un reino humano, porque él tenía una mentalidad diferente. Su mentalidad nunca fue de esclavo, su mentalidad siempre fue de rey, de libre, hombre libre. Por eso es que él en la cárcel fue próspero, en la casa de Potifar fue próspero, con el faraón fue próspero, todo lugar donde él iba, él prosperaba, porque la clave era que él tenía otra mentalidad. Entonces, definiendo, ¿qué es el reino? El reino de Dios es el lugar donde Dios gobierna. El reino de Dios es el lugar donde Dios es exaltado. El reino de Dios no es un territorio, no es un lugar. El reino de Dios somos nosotros. Lo llevamos dentro de nosotros porque es una semilla que Cristo implantó en nosotros y esa semilla tiene que dar fruto. Amén, mi pastor Marcelo. Amén. Qué profundo esta palabra, ¿eh? La verdad, eh,
nos hace reflexionar y pensar, ¿no? Que Dios actúa a través de nosotros. Entonces, por ejemplo, yo puedo activar el reino de Dios en mi vida, como usted está hablando de que era esclavo José, y él entonces aprendió a Ajá, activar el reino de Dios, ¿no es cierto? claro. Él vivió en esa vida de reino, porque acuérdense, por eso lo dije en la introducción, Dios siempre ha querido manifestar su reino en la tierra. Ahora, ahorita hizo usted una pregunta muy interesante, una intervención muy interesante, y es cómo se activa el reino de Dios en nosotros. ¿Por qué? Aquí tenemos un gran secreto que aprender. Y ese secreto lo tenemos que aprender en la visita de Nicodemo a Jesús. Y eso lo tenemos en Juan capítulo 3, versículo 1 al 15. Si quiere usted abrir su Biblia conmigo, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, aquí lo tengo yo en mi teléfono, Juan capítulo 3, versículo 1, y dice así: Nicodemo vino de noche y él era un fariseo. Y dice que le vino a hacer una pregunta a Jesús y le dijo: Rabí, verso 2, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Verso 3. Miren oigan la respuesta de Jesús. Si usted está con su Biblia ahí, mírenla conmigo. Dice, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. Lo repito, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿cómo se activa el reino de Dios de nosotros? Hay dos pasos esenciales. Número uno, para activar el reino hay que nacer de nuevo. Pero cuando uno nace de nuevo, solo mira el reino, solo lo ve. Es como pararse usted en una tierra, en una casa, que usted va a comprar un vehículo. Primero usted se lo muestran, lo mira, lo observa, pero no es suyo todavía. Igual es cuando nacemos de nuevo, solo vemos el reino, pero aún hace falta otro paso más para que el reino realmente se pueda activar en nosotros. Y mire, dice el verso 4, Nicodemo le responde: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo. Cuando nosotros leemos de cierto te digo, es que Dios quiere hablar algo importante. Y esto es importante. Y Jesús le dice: el que no nace, primero fue ver, ¿ok? Ahora dice, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar. Lo segundo, entrar. Primero es ver el reino. Segundo es entrar en el reino. Entonces, ¿qué es lo que da entrada al reino? El nacer del agua. ¿Cómo se nace del agua? El bautismo en agua. ¿Cómo se nace del espíritu? En la obra de regeneración, la obra de justificación, la obra de sellamiento. Cuando uno nace de nuevo, el Espíritu Santo lo sella a uno. Y dice que esas son las arras. Efesios 1, 13, 14 dice que ese sello son las arras, es la primicia, el anticipo. Entonces, si es un anticipo, usted está solamente entrando al reino. ¿Okay? Ahora bien, falta un tercer
un tercer elemento para disfrutar el reino. Entonces, yo quiero recalcarle esto, quiero que ponga su mente. Cuando nacemos de nuevo, vemos el reino. Cuando nacemos del agua y del espíritu, entramos en el reino, pero todavía no hemos poseído nada, solo entramos. ¿Ok? Ahora, veamos lo que nos dice otra palabra que es interesante. Es a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Solo tengámoslo ahí. Entonces, antes quiero decirle esto. Esta lectura de Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante, nos dice algo interesante. Y la pregunta es, ¿todo eso es suficiente ver y entrar en el reino? No, porque en el verso 6 aquí Jesús nos dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Quiere decir que esa palabra nos da letra para decir que aparte de ver y entrar en el reino, debemos entonces disfrutarlo. Ahora, ¿cómo vamos a disfrutar del reino? Cultivando o disfrutar el reino, dando el fruto del Espíritu. Mire lo que dice Gálatas, que si vayamos conmigo. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, permítame. Aquí se nos cuadruplicó esto. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Y miren, verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, ¿por qué está diciendo Pablo eso? Porque mire, el verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿cómo disfrutamos del reino? Manifestando este fruto, proyectando nuestros pensamientos, proyectando nuestras emociones, proyectando nuestro intelecto a manifestar ese fruto del Espíritu que ya está dentro de nosotros. Yo quiero decirle algo claro, y ese fruto ya está dentro de nosotros, ya está. ¿Por qué le digo que ya está? Porque Cristo lo dijo en Juan capítulo 7, versículo 37, que hasta de memoria lo sé y usted lo sabe de memoria. Dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y yo le daré un agua que saldrá de su interior, brotará como ríos de agua viva. ¿Cuáles son esos ríos de agua viva? Son las manifestaciones del reino. La manifestación en justicia, la manifestación en paz, la manifestación en gozo, y esos son frutos también del Espíritu, la manifestación en fe, la manifestación en mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay condenación. El que vive el reino, el que disfruta el reino, el que ve, el que entra y el que disfruta el reino no tendrá una vida de condenación. Yo quiero terminar acá diciendo lo siguiente. Entonces quiere decir que el reino hay que disfrutarlo. Pero para disfrutarlo hay que colocarse en el ambiente, en el área, en el dominio donde Dios reina. ¿Por qué? Porque el reino es poder. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 4. Busquemos rapidito.
antes de que el tiempo ya se nos termina. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, poder de Dios. En eso consiste el reino, en manifestar el poder de Dios. De último, yo quiero leerles un pasaje de la Escritura que está en Cantares capítulo 1, versículo 1 al 4, que para mí son versículos que podríamos tener otra enseñanza y que realmente manifiestan de una manera poética lo que es disfrutar el reino. Y dice así, cantar de los cantares de Salomón, la esposa, que me bese con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Tus ungüentos tienen olor agradable. Tu nombre es como ungüento purificado. Por eso te aman las doncellas. Llévame en pos de ti y corramos juntos. El rey me ha llevado a sus cámaras. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo. Esto es disfrutar una vida de reino. Los besos del Señor son las bendiciones. Pero para tener las bendiciones del reino, acuérdese, la prioridad no debe ser buscar las bendiciones. Jesús lo dijo, Juan capítulo 6, versículo 33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, casa, comida, ropa, etcétera, te será añadido. Es decir, cuando tenemos una vida de reino, cuando disfrutamos del reino, no lo disfrutamos para lujos, no lo disfrutamos para beneficio personal, sino ponemos nuestro deleite en Dios, y como ponemos nuestro deleite en Dios, entonces las bendiciones, ahí se activa Deuteronomio capítulo 6. Las bendiciones nos van a 26, las bendiciones nos van a seguir, nosotros no iremos detrás de las bendiciones. Y ese es el problema del reino, que se ha enseñado el reino para que la gente entonces vaya detrás de las bendiciones del reino. Pero el reino no es para ir detrás de bendiciones, el reino es para predicarlo, para establecerlo, para proclamarlo, pero primero en nuestro corazón, naciendo de nuevo. Segundo, entrar a ese reino haciendo un compromiso de discipulado, para que entonces el Espíritu Santo pueda brotar en nuestra vida, y ahí en esa relación con el Espíritu y la palabra podamos disfrutar realmente este reino. Espero que esta palabra les bendiga. Espero que esto pueda aclarar sus vidas, y les hago una gran invitación. Por favor, ya llevemos el proceso. Ver, entrar y disfrutar del reino del Señor. Que Dios los bendiga, y ha sido un placer estar con ustedes en este día. Amén. Doctor Oscar, un lujo, la verdad, tenerlo aquí en el programa Ministerios de Fe. Nos ha enriquecido, y yo sé que es una persona muy ocupada. ¿Y qué horas son ahora, doctor, en Texas? Ahorita son las 9 de la mañana. Entonces lo saqué bien temprano de la cama, estuvo No orando, se estuvo preocupe. preparándose. Entonces, desde ya Estamos muchas gracias. acostumbrados. Nos vamos a despedir como siempre, pidiéndole a todos los amigos, hermanos, que se inscriban en el canal, que no dejen pasar esta oportunidad de compartir este video a otros hermanos para que se enriquezcan con la palabra de Dios, para ser transformados y disfrutar el reino de Dios, vivirlo, vivir ese poder de Dios que te transforma a vos y transforma a los demás. Amén. Así que, doctor Oscar, si quiere orar por todos nuestros oyentes, está en Claro. libertad.
Esto es muy interesante, mi amado. Y yo invito realmente a que escudriñen todos, que no se queden solo lo que yo le. Por eso les doy los textos, los versículos, porque reino no es lujos, reino no es aviones y relojes y ropa de lujo, no, esa no es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios es darnos su carácter. Y si tú tienes el carácter del reino, entonces vas a poder disfrutar de todo eso porque vas a tener que ejercer una mayordomía adecuada. Amén. Y hablaremos de otro tema de esto, sobre la prosperidad en el reino, lo que es realmente ser próspero, me gustaría hablarlo. Bueno, pero vamos a orar para bendecir a todos los que nos han oído. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, más que mis palabras, Señor, que seas tú, Padre, el que hable a los corazones, redarguya a los corazones, hable a las vidas, Señor, y permítenos ver, permítenos entrar a este reino, pero más ayúdanos a disfrutar de este reino, practicando una vida de justicia, practicando una vida de paz, practicando esa vida de gozo, Señor, teniendo comunión contigo, viniendo a tu palabra diariamente. Y antes de emprender cualquier cosa, te tomemos en cuenta, Señor, para que este reino pueda manifestarse en realidad y en una manera tangible a nosotros, que no solamente sea una fantasía, que no solamente sea una doctrina, que no solamente sea una enseñanza, Señor, porque tu reino es para todos tus hijos, para todo tu cuerpo, Padre, y tú no haces acepción de personas, es para todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, sean bendecidos y que el poder de este reino sane los enfermos, liberte las vidas, Señor, y salve al que necesita tu salvación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Y las agendas están abiertas. Usted puede estar en contacto con el doctor Oscar a través de este video. Escriba abajo y nosotros entraremos en contacto con usted. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Padre Jesús.